la reunión de esta mañana con la conferencia que hemos denominado Medicina reproductiva en los servicios públicos y reproducción asistida como derecho de la pareja infértil. Doctor Garnique, doctor Sandoval, jóvenes estudiantes, como todos sabemos lo que es infertilidad o manejo de la pareja infértil, esta es un tema muy importante, es un problema de salud pública y que ya los jóvenes estudiantes tienen un marco general de lo que es este problema de salud pública que tenemos en el país. Pero esta mañana nos corresponde analizar, nos corresponde ampliar la mirada que ustedes tienen hasta el momento. Generalmente, este problema se aborda y se resuelve en la actividad privada, porque son procedimientos bastante caros. Pero nuestro invitado tiene una enorme experiencia en lo que es el manejo de la pareja infértil, la medicina reproductiva en un servicio público, en un servicio del Estado, al alcance de la mayoría de la población. Y esa mirada entonces es lo que ustedes es lo que vamos a compartir esta mañana. Pero por otro lado, el tema de la reproducción asistida sigue siendo un problema en la región de las Américas y en el país. No es fácil abordar el tema. Ustedes habrán escuchado una serie de diferencias y conflictos que se han producido a raíz de esta situación de mucha necesidad, de mucha angustia para parejas que desean tener familia y que se encuentran con un marco legal que los limita. En este contexto, entonces, para abordar el tema, tenemos el día de hoy la presencia del doctor Marco Garnique, quien es médico ginecólogo obstetra con la subespecialidad en medicina reproductiva y quien tiene el mérito de una capacitación en el extranjero y su experiencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el servicio de medicina reproductiva, pero además tiene la experiencia, como señalábamos, de haber trabajado en los últimos años resolviendo el problema de muchas familias, de muchas parejas que al no tener la posibilidad, gracias a la asistencia, a la atención y a las orientaciones del servicio del doctor Marco Garnique, es posible realizarlo con menores costos, con menores posibilidades económicas en nuestro medio, en nuestro país. El doctor Marco Garnique es también miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y profesor invitado en diferentes universidades por la capacidad y la experiencia que él tiene. Vamos a dejar en el desarrollo del tema al doctor Marco Garnique, agradeciéndole desde ya por su participación y apoyo que siempre lo viene haciendo con la Universidad San Martín de Porres. Y en la parte final, ustedes abordarán las preguntas complementarias de ser el caso. Doctor Garnique, adelante. Bien, muchas gracias, doctor Pedro Mascaro, por la invitación. Siempre es un honor estar con usted y compartir con usted y sus alumnos lo que es reproducción humana, que es algo a la cual me he dedicado prácticamente de lleno en los últimos 10 años, ¿no? Bien, entonces empezaremos la charla y estamos ya, ¿no?, a las interrupciones si es que hay dentro de la charla o al final para las preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para la exposición, doctor? Sí, tenemos un promedio de 45 a 60 minutos, doctor. Ya, perfecto. Ok, es un muy buen tiempo. Eso es bueno. Entonces voy a compartir la pantalla para poderles mostrar la charla. Mm. ¿Se ve no sé si se ve la Sí, muy bien, presentación? doctor.
adelante. Se ve Muy bien, bien. perfecto. Entonces, comenzamos. Bien, vamos a ver un poco sobre lo que es reproducción humana en el Perú y en los servicios del sector público. Hay que ver un poco lo que es la situación, avances, perspectivas y la problemática. El problema digamos, de la infertilidad, si es un problema o no de salud pública. Obviamente esto es relativo, lo es digamos, para un buen sector de la población y podría no serlo pues, para otros sectores de la población, ¿no? Hay sectores en los cuales los problemas de salud pública son el hambre y la salud, por ejemplo, y tienen muchos hijos, ¿no? Son generalmente las poblaciones rurales en las cuales ahí los aqueja otro problema, ¿no? Ahí las mujeres se embarazan a veces, obviamente, de forma no prevista, ¿no? Son embarazos no previstos, embarazos no deseados incluso. Las mujeres se embarazan a veces a los 16 años, 18 años, 20 años, y tienen 3, 4, 5, 6 hijos. Y entonces para ellos esto no es un problema de salud pública, ¿no? Para esas regiones, ¿no? Pero para Lima, por ejemplo, tenemos distritos en los cuales están a un nivel como, digamos, con una tasa de fecundidad como los europeos, de 1.3, 1.4 niños por pareja. Y se supone que para que exista un adecuado recambio generacional, pues si se va una pareja, si se muere una pareja, pues debería dejar una pareja de niños, ¿no? En Europa ocurre que existe una gran población adulta mayor, pero pocos jóvenes, ¿no? Porque la gran mayoría de parejas no tienen 2 o 3 niños. La mayoría de parejas no tienen niños o tienen un niño, ¿no? Y algunas de ellas tienen dos niños. Por eso que la tasa digamos, de maternidad en Europa es 1.3, 1.4, 1.5. Y hay distritos en el Perú, San Isidro, Miraflores, en las cuales también tienen una tasa digamos, de maternidad dice que la conexión está inestable, no sé si se escucha bien. Sí se escucha, Sí, doctor. doctor, sí se escucha bien. Muy bien, entonces existen distritos en los cuales tienen una tasa de maternidad baja, ¿no? Y para ellos, obviamente, es un problema de salud pública. Pero no solamente para ellos, sino que en Lima en general, pues, obviamente muchas familias pujantes vienen a veces del interior sin niños y se adecúan ya a las nuevas condiciones de vida diferentes en relación a quizás a lo de su localidad, en la cual la mamá tenía 3, 4, 5, 6 hijos, y ellos vienen y de pronto se encuentran de cara con que existen una coyuntura diferente, y entonces en ese sentido también ellos vienen buscando estudios, buscando trabajo, buscando tener mejores oportunidades, y postergan la maternidad, ¿no? Las mujeres pues tienen un muy buen perfil para embarazo a los 20 años, obviamente a esa edad las hormonas, la hormona de crecimiento, las hormonas esteroideas, todas sus condiciones acompañan tanto a la mujer como al varón, pues de 20, 22, 24 años a embarazar sin ningún problema, ¿no? Estas parejas, digamos, no están en las consultas de reproducción asistida o reproducción humana, sino están más bien en la consulta de anticoncepción, porque rápidamente, teniendo relaciones sexuales, podrían embarazar, ¿no? Y obviamente muchos de embarazos no deseados. Entonces, en este contexto, en general en Lima, hay digamos, se percibe y hay muchos trabajos en los cuales las parejas no quieren tener más de 2 niños, ¿no? A lo mucho quieren tener 2 niños y muchas de ellas unas, ¿no? Muy pocas mujeres aducen querer tener 3 o 4 niños porque saben lo que implica tener niños, digamos, en una sociedad en la cual hay toda una serie de parámetros de salud, ¿no? En relación a educación, en relación a protección, etcétera, ¿no? Entonces, tener niños para pues no darles una alimentación, una salud adecuada y mucho menos una educación adecuada, pues obviamente ya no lo ven como pertinente, ¿no? Eso no ocurre muchas veces digamos, en poblaciones del interior en la cual obviamente no hay mucha percepción sobre que el niño tiene que ir a la universidad, sobre que tiene que tener una educación adecuada, etcétera, ¿no? Bien, entonces el problema de salud pública en Lima, de hecho, tenemos pacientes de todos los distritos, tantos en los centros privados como en los centros
digamos, de salud del Estado, que vienen de San Juan de Lurigancho, que vienen del Callao, que vienen de Lima Centro, que vienen también incluso, que vienen de distritos como San Borja, acuden a la Maternidad de Lima, un centro en el cual trabajé muchos años, y veíamos pacientes de esos sectores que tampoco les alcanzaba pues, para hacer un tratamiento de reproducción a veces de alta complejidad, como se los ofrecían en centros de su localidad, San Borja o Miraflores, pues por los altos costos que conlleva un tratamiento, y no siempre es exitoso. Es decir, que no siempre que una mujer se va a hacer una inseminación intrauterina, pues va a embarazar, porque por cada inseminación intrauterina la mujer embaraza aproximadamente entre un 15%, 10%, 20%, y por cada fertilización in vitro la probabilidad de embarazo ronda entre un 30 y 60%, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay que hacer 2 o 3 tratamientos para que ocurra el niño esperado. Bien, obviamente existe una gran problemática en el mundo, y la infertilidad se está posicionando como un problema más, ¿no? Porque incluso en países subdesarrollados, el nuestro es uno de ellos, ¿no? O en vías de desarrollo, pues existen sectores donde hay una gran problemática digamos, por la maternidad, pero también asociado a otras problemáticas que hay igual en el mundo, ¿no? Poca asistencia para pacientes que vienen con infecciones como VIH, una adecuada cobertura para pacientes con tuberculosis, con malaria, con dengue, problemas crónicos degenerativos como diabetes, hipertensión, entonces desnutrición infantil. Es decir, es un problema grande y serio realmente, y que muchas veces se da por desestimado el gran problema que tienen, digamos, un porcentaje de la población que quiere tener hijos y no puede tenerlo, porque se entiende que hay que darle prioridad al que está con tuberculosis, al que está con VIH, al que está con desnutrición infantil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre hay muchas otras prioridades. Por lo tanto, la situación no es tan sencilla que digamos, ¿no? La tendencia global de fecundidad, por ejemplo, en Perú, para que tengan una idea, cómo ha ido bajando la tasa global de fecundidad en Perú. Por ejemplo, en el año 1986, la tasa global de fecundidad era de 4 hijos a un poco más por mujer, ¿no? Alrededor del año 1996, es decir, 10 años después, ya era de 3.5, había bajado casi un punto. Alrededor del año 2018, la tasa de fecundidad global en Perú es de 2.2. Esto, en general, de cierto modo, pues no preocupa tanto, pero sí es importante prestarle atención, porque como verán, cada 20 o 30 años, pues esa tasa de fecundidad, global de fecundidad va a ir bajando, y va a llegar un momento en el cual el recambio generacional no se va a dar, porque la mujer o por pareja se tendría un niño generalmente, ¿no? Y eso es importante más aún cuando, por ejemplo, se estima que para el año 2040 o 2050, pues ya digamos, en Perú, la tasa global de fecundidad sería 1.7, es decir, ahí realmente ya se va a tener que trabajar mucho más, y la idea es trabajar desde ahora, pues para no llegar a esos estándares, ¿no? De hacer que la población pues tenga un número razonable de niños, y esto es más o menos como tratar de equilibrar, ¿no? De que muchas mujeres no tengan más niños de lo que desean, y algunas otras mujeres pues tengan lo mínimo de niños que desean también, ¿no? Entonces, dar la asistencia médica de anticoncepción por un lado, que el sistema de salud aborda bastante bien, pero también dar un sistema, que el sistema de salud también aborde de forma adecuada a aquellas mujeres que no tienen ningún niño, y que obviamente por tratar de tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de educación, un trabajo, etcétera, tener una mejor estabilidad educativa, laboral, etcétera, o conyugal incluso, pues llegan a edades en las cuales los tratamientos, digamos, su reproducción disminuye de tal manera que tienen que asistir a centros, y desgraciadamente se encuentran con la otra cara de la moneda, que no es tan barata, en la cual los tratamientos de reproducción no son cómodos. Bien, esto es para tener una idea de lo que pasa en la parte rural y lo que pasa en la parte urbana, y lo que más o menos a nivel nacional ocurre, ¿no? En la parte rural todavía la tasa de fecundidad es de 3.6 en el 2009, y al 2018 3.1, pero en la urbana prácticamente estamos ahí, ¿no? Con 2.0 prácticamente, ¿no? Y a nivel nacional con 2.2. Bueno, entonces esto está más o menos como para tener una idea de que el problema no está lejos, sino hay que trabajar desde ahora en la promoción digamos, de la
de la paternidad. Y esto es importante, porque muchas mujeres piensan que es sencillo tener hijos a los 35, 38, 40 años, ¿no? Es sencillo tener hijos a los 20, 22, 24, 30 años. Ahí generalmente es muy sencillo tener hijos, ¿no? Pero si solamente es el factor edad, la mujer tiene que saber que desgraciadamente la biología no ha acompañado a la ciencia o al desarrollo o a la tecnología en relación a, pues, que la expectativa de vida del ser humano de hace 100 años era de más o menos 40 años, y pasados 100 años, la expectativa de vida es ahora 80 años, pero su expectativa de reproducción sigue siendo la misma de hace 100 años. Es decir, que no porque una mujer viva ahora 80 años, puede tener hijos a los 50 o 60 años, ¿no? Igual es cierto que pueden tener hijos con banco de óvulos a los 44, 46, 48, 50 años, como hacemos los tratamientos, pero de forma natural y normal, su mejor edad para tener hijos son a los 25 años, 30 años, ahí están los mejores óvulos, ¿no? 35 años como mucho. Y después de los 35 años, la calidad de los óvulos comienza a caer de forma abrupta. Los mejores óvulos que tiene una mujer son entre los 20 y 26 años. Después de los 26 años, la calidad de los óvulos comienza a caer lentamente hasta los 35 años, pero después de los 35 años comienza a caer abruptamente, más aún en mujeres que nunca han tenido hijos, ¿no? Esto siempre y cuando pues, no existan otros factores o comorbilidades que alteran la reproducción de la mujer. Por ejemplo, si alguien tuvo una quimioterapia a los 20 años o quimioterapia a los 20 años por leucemia o por alguna, o está tomando, se está medicando inmunomoduladores por algún problema inmunológico, pues existen muchos fármacos que son gonadotóxicos y son mujeres que a veces a los 30 años, 32, 34 años tienen ovarios como los de una mujer de 42 o 44 años. Por eso es importante no fumar, por eso es importante no estar obeso u obesa, por eso es importante tener buenos hábitos saludables, porque muchas de las hormonas, muchas de las enzimas protectoras que tenemos, pues se ven afectas, por ejemplo, al microplástico que no se consumía para nada hace 100 años en relación a ahora. Y muchos de estos productos que consumimos con más pesticidas, con microplásticos, tienden a ser disruptores endocrinos, generando grandes problemas de salud para la persona. Y los gametos, es decir, los espermatozoides y los óvulos, son las células más sensibles del ser humano. Una persona, por ejemplo, cuando recibe quimioterapia, varios ciclos, se le cae el cabello, puede tener estomatitis, etcétera, pero luego las células somáticas se multiplican por mitosis, no hacen meiosis y se regeneran y a la persona le aparece el cabello, etcétera. Pero un varón o una mujer que son sometidas a 6, 7, 8, 10 ciclos de quimioterapia, al cabo de unos meses en el varón ya no tiene nada de espermatozoides. Y la calidad de los óvulos de la mujer ha reducido grandemente, a tal punto que generalmente son mujeres que van a hacer insuficiencia ovárica, no a los 48 años o 50 años cuando ocurre la menopausia, sino ocurre a los 30 años, 32 años, 34 años, teniendo una falla ovárica precoz o una menopausia prematura como término alternativo. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito con esto. Dado que tengo una hora, entonces puedo hablar algunas otras cositas que pienso que son importantes para ustedes, que son jóvenes, ¿no? Porque tenemos mucho paciente médico, mucho paciente profesional, abogados, ingenieros, tecnólogos, médicos, mucho paciente que piensa que tener hijos, que postergar la maternidad es una buena opción, puesto que pues genera estudios, genera una estabilidad conyugal, laboral, etcétera, pero de pronto se encuentra con que a los 38, 39, 40 años hay que hacerse un in vitro, 2 in vitro, 3 in vitros, o una endometriosis, pues que se pudo haber manejado, quizá diagnosticado adecuadamente a los 20, 24 años, y si tenían hijos, pues que en general así no le des tratamiento, no pasa nada, pero una endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria pélvica, con los años, si no se da medicación y no hay embarazos, pues progresa de forma muy negativa, generando a la paciente dolor pélvico crónico o infertilidad. ¿De acuerdo? Bien, en esta diapositiva, las atenciones en reproducción para el año 2016, Perú tenía, bueno, en el instituto teníamos alrededor de 6.000 pacientes casi atendidas ese año, pero el año 2017 alrededor de 4.000 y tantas,
El Hospital San Bartolomé también ha tenido un buen número de atenciones. El Hospital Loaiza, que no nos pudo alcanzar, digamos, su estadística, también es otro de los hospitales que tiene un muy buen número de atenciones, casi como casi como el instituto, pero las atenciones básicamente han sido como evaluación de la pareja infértil o atención médica nada más, ¿no? Los tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad como inseminaciones intrauterinas generalmente se daban en hospitales públicos, pero no completamente hasta que el Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal logró poner un laboratorio de andrología y después también un laboratorio de gametos y embriones y hacer tratamientos tanto de baja complejidad como de alta complejidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, estas son las atenciones del Hospital Loaiza. En estos tipos de hospitales, no solamente hacemos atenciones médicas, sino también hacemos ya procedimientos un poquito más sofisticados, que ya no se hacen, digamos, en la ginecología rutinaria, como son los exámenes de histerosonografía. Los exámenes de histerosonografía es para evaluar la cavidad uterina, ¿no? Y esta evaluación de la cavidad pasa porque el endometrio es un órgano, es un tejido sensible y que se altera si es que hay pólipos endometriales, si es que hay miomas mucosos, si es que la mujer tiene 1, 2, 3 legrados, se puede adosar las paredes y tener sinequias o síndrome de Asherman, incluso si la mujer deja de menstruar, o tener algunas malformaciones que no permitan que la mujer embarace de forma adecuada. Entonces se hace una ecografía y se pone un catéter en la cavidad, por vía vaginal, se pone un espéculo, se hace una asexia, se pone el catéter por aquí, por el cervix, y se instila cloruro de sodio, la cavidad se expande, ¿no? La cavidad uterina se expande, se pone a cierta presión, una presión suave, en general alrededor de 40, 50 centímetros cúbicos de mercurio, ¿no? Y se expande la cavidad, y uno puede hacer una evaluación no solamente con ecografía 2D, sino también con ecografía 3D, ¿no? Entonces, poco a poco, en reproducción tenemos que, obviamente, no solamente ir haciendo manejos o evaluaciones de la pareja infértil, sino también ir haciendo procedimientos un poco más complejos, como las histerosonografías, teniendo un ecógrafo quizás de mejor resolución, como el que compró el instituto, un ecógrafo 3D para medicina reproductiva, y poder tener evaluaciones, digamos, del útero de forma coronal, como vemos aquí, y poder hacer diagnóstico de úteros que generan infertilidad, como úteros tabicados, o otros problemas obstétricos, como úteros bicornes, úteros sectados, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, en relación a lo que son procedimientos como tal, la inseminación intrauterina es un procedimiento de baja complejidad. Para hacer una inseminación intrauterina, muchas parejas, muchos médicos piensan que a veces ginecólogos o no ginecólogos mandan a la pareja para hacer una inseminación intrauterina al especialista, ¿no? Entonces, cuando la paciente llega a la consulta, vemos que no solamente está para hacer una inseminación intrauterina, sino que está primero para hacer un gran manejo metabólico de la pareja a veces, porque el varón obeso, por ejemplo, pues la grasa abdominal tiene una enzima que se llama aromatasa, que se pone muy activa cuando hay más grasa, y esta aromatasa hace que los andrógenos rápidamente se metabolicen a estrógenos, y entonces estos varones obesos tienen más estrógenos que andrógenos incluso, ¿no? Entonces tienen un mal perfil hormonal esteroideo, hay más estrogenemia que androgenemia, y entonces digamos, la producción, la generación de espermatozoides está directamente relacionada con la testosterona. Entonces, como hay bajos niveles de testosterona, hay una espermatogénesis inadecuada, ¿no? No solamente por el lado hormonal, sino también por el problema metabólico. Ahora vamos a ver un poco por el problema metabólico. Por el lado hormonal, por ejemplo, la testosterona baja genera una mala espermatogénesis, y esa mala espermatogénesis termina generando que los espermatozoides anormales sean muchos, y aunque la Organización Mundial de Salud considera que de cada 100 espermatozoides, 4 normales como mínimo debería haber como para considerarlo normal, pues muchos varones tienen, de cada 100 espermatozoides,
digamos, que emiten o que se evalúen en la muestra, uno es normal, ¿no? A eso nosotros le llamamos teratosospermia. Entonces hay, digamos, muchos varones con teratosospermia, muchos varones con poca cantidad de espermatozoides, menos de 15 millones por mililitro, a eso nosotros le llamamos oligosospermia, y vienen con estas alteraciones, obviamente, en el semen, pero por el lado, y eso por la parte, digamos, de la parte de testosterona, ¿no? Con la consiguiente incluso disminución de la libido sexual y todo lo demás. Pero también la parte metabólica genera gran inflamación. Las personas que son obesas, en general, pues hacen resistencia a la insulina, tienen más insulina en lo normal. Recordemos que la obesidad, por ejemplo, es tan similar el problema de la obesidad como el problema del tabaquismo. Tal es así, por ejemplo, que el tabaquismo te tiene, por consumir tabaco, hay alrededor de 14 tipos de cáncer que la persona fumadora crónica puede padecer. La persona con obesidad tiene hasta 11 tipos de cáncer que puede padecer solo por un problema relacionado a la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad es un gran problema, tanto en el varón como en la mujer. En este caso, por ejemplo, del varón, igual también tiene mitocondrias alteradas, tiene, digamos, un metabolismo muy malo, que permite que los espermatozoides que tienen mitocondrias, pues ya dañadas por la gran inflamación, pues la obesidad es un problema, una enfermedad como tal, y por el plasma sanguíneo de los varones obesos, de las mujeres obesas, circulan factor de necrosis tumoral, interleuquinas, mucho más mediadores proinflamatorios, que justamente estos mediadores proinflamatorios terminan dañando los receptores para que la glucosa entre a la célula, y como hay más glucosa de la que debería en la célula, digamos en el plasma sanguíneo, y se consume mucho carbohidrato simple, entonces se termina generando más insulina de la que debería haber. Entonces, la insulina es un gran problema porque termina, también dicho sea de paso, estimulando a receptores de células tumorales, ¿no? Por eso la obesidad es un gran problema, no solamente desde el punto de vista hormonal, sino también desde el punto de vista metabólico. Pero eso es por el lado del varón. Y muchas veces no se maneja adecuadamente a las parejas. Piensan que el varón que viene a la consulta, bueno, y que viene hipertenso, bueno, toma tu antihipertensivo, o que viene por un problema de lípidos, bueno, toma un gemfibrosilo, atorvastatina, etcétera, pero no manejan el problema de fondo, que es la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad es un gran problema para todas las especialidades realmente, ¿no? Por lo tanto, es importante, la especialidad que sea que manejen, pues manejar la parte metabólica. Por el lado de la mujer, ni qué decir, son mujeres que no ovulan de forma adecuada, la grasa abdominal o la grasa periférica que tienen, digamos, en más cantidad de la que deberían, altera el endometrio receptivo, digamos, que se genera una ventana de implantación para que el embrión llegue al endometrio y se implante, pero por las alteraciones hormonales, pues obviamente termina no implantando el embrión. Entonces, muchas veces antes de la inseminación intrauterina, hay que manejar a la pareja como tal, ¿no? Es decir, manejar al varón, manejar a la mujer, pedirle algunos exámenes, como por ejemplo, lo mínimo que le pedimos a una paciente, mujer, para hacer un tratamiento de este tipo es, realícese un examen de prolactina, un examen de TSH, un examen de T4 libre, un examen de vitamina D y un examen de clamidia, ¿no? La vitamina D, actualmente, más aún con estas encerronas, es un gran problema a nivel mundial. Es importante que se dosen la vitamina D, y lo ideal es tenerlo en 50, 60, 70 nanogramos. No sabe la cantidad de pacientes que vienen a la consulta con jóvenes, 35 años, con su cáncer de mama, pero con la vitamina D, 4, 5, 6 nanogramos, ¿no? Entonces, la vitamina D, aunque los laboratorios ponen que es normal por encima de 30, por encima de 30 es como tener 11 de nota. Lo ideal de tener de vitamina D, dósensela en un buen laboratorio y procuren ver si está alrededor de 40, 50, 60 nanogramos por mililitro. Y el 80% de la vitamina D se adquiere, dicho sea paso, es una hormona realmente, se adquiere mediante los rayos solares, ¿no? Y un 20%, 15% se adquiere vía oral, ¿no? Con los alimentos o los tratamientos que damos a los pacientes. Por lo tanto, el manejo para la inseminación intrauterina pasa por tener un manejo médico integral realmente de la pareja para recién hacer la inseminación intrauterina. Esto es importantísimo porque ya sea que sean médicos generales, endocrinólogos, ginecólogos o de otra especialidad, y piensan que la paciente va a ir a una inseminación intrauterina, hay que manejar a la pareja como tal, desde el punto de vista médico, ¿no? Y porque una pareja enferma, pues es poco probable que te generen
gametos sanos, ¿no? Los gametos van a estar enfermos o gametos alterados, y los gametos alterados van a generar embriones no buenos, y los embriones no buenos generalmente generan embarazos y abortos o ni siquiera embarazos. Entonces, son embriones buenos los que generan obviamente gestaciones viables con recién nacidos vivos sanos, ¿de acuerdo? Bien, ya cuando la paciente llega pues a la consulta para hacer inseminaciones intrauterinas, hemos solicitado un examen de histerosalpingografía. Hemos hecho una evaluación de la reserva ovárica de la mujer mediante ecografía nada más, y evaluar que en cada ovario existan por lo menos unos 5 folículos en cada uno, y si no, solicita un examen que se llama hormona antimuleriana, y que la hormona antimuleriana esté por encima de 1.5, de 2, mínimo 1.2 nanogramos por decilitro. Es importante también que muchas mujeres que tienen 30 años, 32 años, 34 años, que hacen muchas guardias, que hay muy estrés, se docen la hormona antimuleriana, que padecen de hipotiroidismo, se docen la hormona antimuleriana, porque tenemos cantidad de pacientes que hacen 2 o 3 tratamientos de in vitro porque su hormona antimuleriana está muy baja. Y si no, a congelar óvulos, ¿no? Es importante. Entonces, en esas condiciones en las que tenemos una mujer de buena edad, idealmente 35 años a menos, trompas normales, evaluadas mediante un examen de histerosalpingografía, una reserva ovárica normal y un semen normal o mínimamente alterado, se realiza la inseminación intrauterina. ¿Cómo se realiza la inseminación intrauterina? Lo hacemos de la siguiente manera. Se da algunas hormonas a la paciente por algunos días y se hace una evaluación ecográfica para poder ver que el folículo dominante que va creciendo, que genera estrógenos, cuando tiene alrededor de 18 milímetros, se aplica una ampolla que se llama HCG, que es la hormona gonadotropina corinicumana, y 36 horas después se hace la inseminación intrauterina. Es decir, se hace coincidir la ovocitación con dejar una muestra de semen en la cavidad uterina de la paciente. Pero esa muestra de semen no es cualquier muestra. El varón deja la muestra de semen en el laboratorio y el biólogo capacita esa muestra de semen. Esa muestra de semen tiene más o menos 97% de plasma seminal, en la cuales están, digamos, productos de las glándulas prostáticas, de las glándulas seminales, etcétera, de las vesículas seminales, y una fracción pequeña es de espermatozoides, ¿no? Entonces, esa fracción pequeña de espermatozoides es centrifugada, o todo el semen es centrifugado, y luego se extraen las fracciones pequeñas de espermatozoides, a las cuales las exponen a un medio enriquecido con vitaminas, y esos espermatozoides tienen una mucho mejor movilidad. Estos espermatozoides con mejor movilidad y con un medio en las cuales permitan que los espermatozoides tengan una mejor fertilización, porque la fertilización está directamente relacionada a la movilidad del espermatozoide. Si el espermatozoide no se mueve, acá está quieto y acá está el óvulo, no lo va a fertilizar. El espermatozoide tiene que tener movilidad, y la movilidad de los espermatozoides lo dan las mitocondrias. Y las personas deben aprender a cuidar sus mitocondrias. Esto más o menos ocurre así, y le explicamos a los pacientes. Lo que ocurre en macro, ocurre en micro. Si un obeso no puede, digamos, correr, deambular, igual el espermatozoide está más o menos en esa condición, con un movimiento muy lento, y eso le llamamos astenosospermia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cuidar las mitocondrias, porque las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, y si las mitocondrias están bien, generalmente todos los mecanismos celulares funcionan adecuadamente. Entonces, los espermatozoides tienen una movilidad progresiva, ¿no?, que permite que avanzar y horadar la corona radiada del óvulo, y luego ingresar al ooplasma, y solamente ingresa el ADN del espermatozoide. Y el óvulo pues tiene todo el aparataje citoplasmático, y si es fertilizado se genera obviamente un embrión, ¿no? Entonces, esa muestra de semen capacitada, que es aproximadamente 0.3, 0.4 centímetros cúbicos, se carga en una jeringa de tuberculina y se purga el catéter con la muestra, y luego se pasa ese catéter hacia la cavidad uterina, como muestra la figura. Obviamente se pone un espéculo, se identifica el cervix, se limpia el cervix, pero aquí no se limpia con yodo ni con ningún antiséptico, solamente se pone una gasita y se limpia el moco con mucho cuidado, y luego el catéter no tiene por qué obviamente tocar las paredes para que no se contamine, y se pasa a nivel transcervical hasta la cavidad uterina, y ahí se deja
de forma lenta la muestra de semen, ¿no? Generalmente lo hacemos 36 horas después de aplicado el HCG. Se aplica el HCG porque ese óvulo que está creciendo está en profase 1, está en la meiosis 1, ¿no? Y el HCG permite que se avance de meiosis 1 a meiosis 2. Es decir, los óvulos están en un estadio poco diferenciado todavía, están en un estadio inmaduro y tienen que pasar de profase 1 cuando se aplique el HCG o cuando la mujer libera el LH, su LH, en el día 12, día 13 o día 14, por estímulo de los estrógenos, libera la LH, ese ovocito, por la cantidad de LH que se ha liberado, reinicia la meiosis y de profase 1 pasa a metafase 1, anafase 1, telofase 1, y luego pasa a profase 2 y se libera como metafase 2. Y así como metafase 2 es liberado del ovario, ¿no? Y la trompa que está activa arriba captura al ovocito, y si hay espermatozoides ahí, porque la mujer ha tenido relaciones sexuales, pues puede obviamente fertilizar. Y si no, con la inseminación intrauterina se fertilizan estos óvulos, y el óvulo fertilizado pues se convierte en un huevo cigoto y avanza al cabo de 5 días hasta llegar al útero, donde se implanta como blastocisto. ¿De acuerdo? La tasa de embarazo para inseminación intrauterina son en promedio del 15 a 18%, y esa es digamos, una muy buena tasa de embarazo para las pacientes. Vamos a ver aquí, una más. Muy bien. Entonces, existen factores pronósticos, ¿no? Factores de buen pronóstico. Digamos, los factores pronósticos son la edad de la paciente, y como hemos mencionado, idealmente, pues que tenga debajo de 36 años, la hormona antimuleriana que esté mayor de 1, con las 2 trompas permeables. Se hace una estimulación hormonal con unas ampollas que se llaman gonadotropinas. Hay que evaluar si uno tiene diagnóstico de endometriosis, porque eso también disminuye la probabilidad de embarazo, con semen normal o mínimamente alterado, y la tasa de infertilidad, pues que no sea más de 5 años, porque cuando haya más de 5 años, pues obviamente ya hay factores de mal pronóstico, ¿no? La tasa de embarazo por ciclo en promedio es alrededor del 15-18% por ciclo. Muy bien. Las inseminaciones intrauterinas, en el año 2018 recogimos una data a nivel de salud pública, y en el año 2018 en el Instituto Materno Perinatal realizamos 145 inseminaciones. El Hospital Loaiza realizó 111 inseminaciones, el Hipólito Unanue realizó 22 inseminaciones, y el Hospital de Arequipa, el Regional de Arequipa, Honorio Delgado, realizó 36 inseminaciones. Bien, las inseminaciones intrauterinas, en el año 2014, creo que hubo una gran huelga, y entonces solamente realizamos 67 inseminaciones. En el año 2015, se realizaron 138, en el año 2016, 232, 2017, 189, en el 2018, 145, y luego han ido bajando también porque, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, porque antes se hacían más inseminaciones de las que se deberían hacer en pacientes que no correspondía hacer inseminaciones, ¿no? Y entonces ya también teníamos el laboratorio de in vitro, y ya con el laboratorio de in vitro, pues muchas pacientes no tenían criterios para hacer inseminaciones, y también tenían criterios para hacer una fertilización in vitro. Por eso es que las inseminaciones también comenzaron a bajar, y ese fenómeno ocurre en todos los países donde se instauran laboratorios de in vitro, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra producción de inseminaciones intrauterinas no es nada despreciable. Cuando asumí la jefatura de este servicio de medicina reproductiva, no se sabía en nuestro servicio quiénes embarazaban, quiénes no embarazaban, cuántas embarazaban, cuántas no embarazaban. Entonces decidí hacer la primera estadística del servicio de medicina reproductiva en el INMP en reproducción asistida. Entonces realizamos en el 2015 cuántas se habían embarazado, y se habían embarazado el 6%, el 6.7% de las mujeres que se habían hecho inseminaciones. Es decir, le haces 100 inseminaciones a las damas, y 6 de ellas se embarazan. En el 2016, 5% de inseminaciones. Existe una entidad londinense que se llama la NICE, que recomienda, digamos, o evalúa los pros y los contras, si el tratamiento es costo efectivo o no,
y evaluó las inseminaciones intrauterinas en el mundo. Y mencionó que lo mínimo de tasa de embarazo razonable para que una mujer se haga inseminaciones en un centro es que el centro esté generando por lo menos un 10% de embarazo como tasa de embarazo digamos, por las inseminaciones que realiza, ¿no? Esto digamos, de las estadísticas, a mí me gustan mucho realmente, porque permiten saber cómo estamos, ¿no? Si estamos yendo para atrás, si nos hemos estancado o estamos mejorando. Entonces, las estadísticas no es para buscar culpables, las estadísticas es para tener un diagnóstico situacional y cómo podemos mejorar, porque la naturaleza del humano es mejorar, es mejorar cada día, ¿no? Entonces, al ver estas curvas tan malas de embarazo, entonces propusimos en el año 2017, de 2016 para 2017, unos cambios, ¿no? Que no se le realicen inseminaciones intrauterinas a las mujeres que tengan 41 o 42 años, porque eso se realizaba, y muchos médicos y muchos de ustedes quizás piensen que a una mujer de 40, 41, 42 años se debe hacer inseminaciones intrauterinas. De hecho, incluso tenemos muchos ginecólogos que le realizan examen de histerosalpingografía a mujeres de 40 años, 41 años, 42 años, para ver si el problema del embarazo es por problema tubárico, cuando el problema no pasa por las trompas, el problema ahí pasa por la calidad del óvulo realmente, ¿no? Entonces, hacer una inseminación intrauterina a mujeres de 41 o 42 años da igual que no hacer nada. Entonces, esos han sido estudios en cientos de miles de mujeres en todo el mundo y se ha visto pues que obviamente hacer inseminaciones intrauterinas a mujeres de 41 o 42 años da igual que no hacerlas. Igual la mujer tiene una tasa de embarazo de un 3%, 4%, 2%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre el 2016 y el 2017 generamos una serie de normas o de factores de buen pronóstico que se deberían integrar en las historias clínicas para decidir cuándo hacer inseminación intrauterina, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, que la mujer tenga una buena edad, que tenga menor de 30, para ese entonces fue menor de 38 años, aunque ahora predicamos que sea menor de 36 años, que las dos trompas estén normales, idealmente, y con una trompa, pues era dudoso, que el semen esté normal, que no sea un semen malo, que la mujer no tenga una larga data digamos, de infertilidad, como 6 años, 8 años o 10 años, etc. Eso permitió que tengamos un grupo de mujeres con unas variables mucho más favorables para embarazo con inseminación intrauterina, y la tasa de embarazo en el año 2017 fue de 11.7, es decir, casi el doble del anterior, y en el año 2018 fue de 9.2, y en el año 2019, que ya prácticamente fue el año que abandoné prácticamente el servicio por problemas laborales, fue de 12.4%, ¿no? Entonces, la idea de las estadísticas es ver qué hacer para mejorar, obviamente, nuestro trabajo, ¿no? En este caso, este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, la tasa de embarazo por inseminación intrauterina ya fue del 12.4%. Esto, obviamente, fue muy bueno porque permite ver quiénes todavía se favorecen con inseminaciones intrauterinas. Otro punto importante, cuando nosotros indicamos hacer inseminaciones intrauterinas, siempre le explicamos a la pareja que deberían hacer 3 inseminaciones intrauterinas, ¿no? No una nada más, porque muchas mujeres se hacen una inseminación y aplicarle las tasas y piensan que en esa inseminación tienen un 50% o 60% o 70% de probabilidad de embarazo. Y eso no es cierto. Tenemos que explicar a la paciente que con cada inseminación intrauterina, a pesar de tener un muy buen pronóstico, tendrá en promedio entre un 12 a 18% de probabilidad de embarazo con cada una de ellas. Y que al cabo de 3 inseminaciones intrauterinas, de las 100 mujeres que teníamos con los problemas, con indicación de inseminación intrauterina, la mitad se va a embarazar con inseminación intrauterina y la otra mitad tendría que realizarse una fertilización in vitro. La fertilización in vitro es un procedimiento ya de alta complejidad en la cual se aplican dosis hormonales de gonadotropinas, digamos, de mayores cantidades, que ya no solamente permitan que se desarrolle 1 o 2 óvulos, sino permite que se desarrollen generalmente todos los óvulos que trae la mujer. Y esto es importante que sepan que de cada 10 óvulos, a los 20 años, el 80% está bueno y hay un 20% que está malo. Es decir, que a los 20 años no todos los óvulos están buenos, pero sí la mayoría, el 80%. Y a los 35 años, de cada 10 óvulos, solo el 50% está bueno.
y a los 42 años solo el 20% está bueno o menos. Entonces, esto es importante porque cuando queremos hacer una fertilización in vitro tenemos que ver la edad de la paciente. Si la edad de la paciente pues tiene 35 años y yo veo que tiene 10 óvulos, yo le daré hormonas para sacar los 10 óvulos, porque sabré que 5 de esos óvulos están malos y solo 5 están buenos. Y de esos 5 buenos serán inseminados con espermatozoides que no sé si todos están buenos. De hecho, no todos están buenos. Eso es normal también. Entonces, quizás me genere 2 embriones buenos. Y con 2 embriones buenos, yo le podría decir a la paciente que tendrá una probabilidad de embarazo de entre un 30 a 60%. Por eso es que se dan los niveles hormonales que se dan, por eso es que se tratan de tener la cantidad de óvulos que se desea tener. Todo tiene una justificación o una base científica. Bien, ahora, inseminaciones in vitro, perdón. Bien, entonces, este tipo de tecnología es una tecnología obviamente más costosa porque requiere de, número uno, de médicos que ya manejen mucho más la parte de endocrinología reproductiva, inmunología reproductiva, biología reproductiva y procedimientos que son bajo guía ecográfica, ¿no? Se requiere de establecimientos que tengan condiciones para tener aire completamente limpio y a presión positiva. Es decir, que cuando uno entra a un laboratorio de in vitro, generalmente el aire te sopla hacia afuera, ¿no? Y está saliendo por las puertas el aire. Y cuando uno ingresa a ese ambiente, hay, digamos, cámaras en las cuales se está filtrando el aire que ingresa y está filtrando el aire que sale. Por lo tanto, muchas gracias. Por lo tanto, no es sencillo de montar un laboratorio, porque no solamente requiere de los médicos, se requiere de biólogos, dicho sea de paso, mencionarlo realmente, porque cuando yo ya vine formado para hacer este tipo de tratamientos y noté que en la maternidad teníamos un muy buen potencial para hacerlo realmente, ¿no? No me explicaba muchas veces cómo no se había avanzado en este tipo de procedimientos. Y entonces estaba con el entusiasmo de hacer realidad este proyecto. Vimos a una bióloga que tenía condiciones para esto, entonces buscamos en medio local algún laboratorio para que nos ayude a formar a la bióloga, porque la bióloga pues no había sido formada, hay que tener formación también especial para ello, y todo el mundo decía que sí, pero a la hora nadie decía, bueno, tal día vienes, ¿no? Hasta que hicimos contacto con el doctor Elkin Lucena, de un centro que tiene en Colombia, se llama el centro CECOLFE, Centro Colombiano de Fertilidad, y la bióloga viajó a Colombia y se pasó un mes y medio formándose en lo que es fertilización in vitro y capacitación de semen para hacer inseminaciones intrauterinas y vino. También viajó una enfermera con la misma condición, ¿no? Como de becada, porque igual a esos centros siempre se pagan $1,000, $2,000 para tener una pasantía de un mes nada más. Igual la enfermera fue a capacitarse y capacitamos acá a los técnicos y a las enfermeras para que el personal pueda asistirnos en otro tipo de procedimientos. Entonces, no solamente es tener infraestructura, sino que también tener el recurso humano y la decisión importantísima, la decisión del equipo directivo que está a la cabeza de una institución, ¿no? Una dirección visionaria, una dirección progresista, una dirección que tenga digamos, un perfil social bueno, pues porque son procedimientos que se necesitan. Nosotros teníamos en aquel entonces, cuando trabajaba, muchos pacientes de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras, Comas, e incluso tenía, como le decía, pacientes de San Borja, de Jesús María,
que tú decías, estos estratos nunca hubieran venido al INMP digamos, si no hubiéramos ofrecido este tipo de tratamiento, pero bueno, no lo podían hacer por N motivos y nosotros podíamos ayudar a otros compatriotas nuestros, ¿no? No nos interesaba, obviamente, su condición económica, ¿no? Se asumía que si llegaban a la institución era porque obviamente no tenían acceso digamos, a otros centros. Entonces, se requiere de una gran infraestructura, se requiere de un gran equipo humano, y para aquel entonces se requirió y se debe seguir requiriendo de esa visión futurista, pues porque no podemos seguirnos quedando en hacer un legrado y una cesárea y una esterectomía, ¿no? El instituto lideró, dicho sea de paso, esto fue algo que en el año 2018 realizamos 115 fertilizaciones in vitro. Esto lo veníamos haciendo ya desde muchos años atrás. De hecho, la primera niña con in vitro fue creo que en el 2014, 2015, ¿no? Pero en el 2018 y en ninguna otra institución, hasta la actualidad, ninguna otra institución estatal hace tratamientos de alta complejidad como lo puede hacer el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? Esto obviamente, nuevamente, no era un mérito personal, era un trabajo en equipo, y presentamos un proyecto, fue el proyecto de implementación para el manejo integral de la pareja infértil, bajo el liderazgo del doctor Pedro Mascaro, y la maternidad, digamos, el Instituto Nacional Materno Perinatal fue la primera institución a nivel estatal, llámese, pues, salud, hospitales, digamos, de las Fuerzas Armadas, y todo MINSA, que catapultó la reproducción, digamos, a lo más alto, que es el tratamiento de alta complejidad. Aquí está el doctor Elkin Lucena, quien nos ayudó mucho con la formación de personal. Dicho de paso, yo también fui por ahí porque colaboré en un libro que él hizo, y el doctor Cipriano, que estaba en ese momento en la jefatura del servicio. Y acá está el doctor Pedro Mascaro, pues obviamente con los convenios que formamos con su institución y la nuestra para mejorar, ¿no? Este laboratorio de andrología, como verán, es un laboratorio sencillo, donde antes era un depósito, se formó un laboratorio de andrología, y pues acá tenemos una cámara de flujo laminar, un microscopio, digamos, un refrigerador, una incubadora, y los tanques para criopreservar espermatosemen de varones con cáncer o de varones que dejaban una muestra de semen o de embriones también, dicho sea de paso, ¿no? Bien, este es un laboratorio para ver el semen. Los varones dejan una muestra de semen en un masturbatorio, y esa muestra de semen, los biólogos hacen los procedimientos para poder ver las características del semen, ¿no? Su concentración de espermatozoides, primero la cantidad o el volumen seminal, ¿no? El volumen seminal, en qué tiempo se licuefacta, luego ver digamos, la concentración de espermatozoides, el porcentaje de movilidad, el porcentaje de vitalidad de los espermatozoides, las formas normales y formas anormales, etcétera, ¿no? Entonces te hacen un estudio que se llama espermatograma. Y la idea era avanzar a otros estudios como test de fermentación espermática, etcétera. Esta es, digamos, antes, ya está. Esto de aquí es, digamos, el varón deja la muestra de semen, bueno, trae la muestra de semen que se lo realizó en masturbatorio mediante una masturbación. Pues hay una serie de especificaciones para que esto ocurra en las mejores condiciones, y deja la muestra aquí, y aquí es donde se capacita el semen, donde se saca lo mejor del semen para alcanzarnos. Aquí había una ventana, esto era un compartido, esta es la ventana que está aquí, este es el otro ambiente, esta es la sala de inseminación intrauterina, ¿no? Aquí la paciente se pone en posición de litotomía, y nosotros con un espéculo, aquí hemos hecho ya una inseminación intrauterina, ¿no? Un espéculo, y cargamos la muestra de semen en las jeringas y el catéter de inseminación, y pasamos la muestra como hemos mostrado, ¿de acuerdo? Esto es el laboratorio de andrología y la sala de inseminación, que queda en un piso, digamos, de los consultorios. No se requiere mayores, digamos, se requiere cuidado con obviamente, digamos, con la limpieza, con la asepsia, pero no es, digamos, no es un ambiente tan fino como el que se requiere para hacer, digamos, una fertilización in vitro. Esta es la sala de operaciones número 8, montada ya, con obviamente una máquina de anestesia, un ecógrafo portátil, un aspirador al vacío, un calientatubos, y en estos tubitos es donde uno
saca la muestra. Ahora vamos a ver más o menos cómo, o le voy a dar una idea de cómo se realiza. Y esta es la puerta para el laboratorio de gametos y embriones. En este laboratorio tiene una cámara de flujo laminar, tiene una incubadora. De hecho, compramos otra incubadora más, dos incubadoras más realmente compramos, una K-System grande y una más pequeña, Trigas. Aquí se combinan los gases para poder mantener al embrión con buena concentración de gases, a buena temperatura, con un buen pH. Este es un micromanipulador para coger un espermatozoide e inyectarlo al óvulo directamente, es como si fuera un robot, ¿no? Y se tienen, digamos, los manipuladores o las manicelas a los costados, y uno por microscopio, bueno, eso lo hace el biólogo, puede a un espermatozoide que está con buena movilidad, fracturarle la cola para que no se mueva y luego aspirar ese espermatozoide e inyectarlo, me quedan 10 minutos, e inyectarlo al óvulo. Eso se llama ICSI, ¿no? Y la fertilización in vitro es tener óvulos y dejarle una muestra de espermatozoides de entre 50.000 y 100.000 espermatozoides al costado del óvulo, ya aspirado, y por movilidad propia, el óvulo fertiliza al óvulo. Eso se llama una fertilización in vitro. Eso se hace, obviamente, se pone al óvulo y los espermatozoides en la incubadora, y eso se llama fertilización in vitro. Y el ICSI es coger el espermatozoide e inyectarlo al óvulo directamente porque hay muy pocos espermatozoides o porque no se mueven, sí que no se mueven, y inyectarlo y ponerlo en incubadora y revisarlo en los días posteriores para ver su desarrollo embrionario temprano. Esto de aquí es una paciente a la cual le hemos puesto hormonas, y esto de aquí, vean la imagen, este es su ovario, ¿no? Y normalmente, todas las mujeres, cuando empieza la regla, tienen un número de folículos antrales o o una cohorte folicular, y dada digamos, la complejidad de sus hormonas, ¿no? De FSH, LH, estrógenos, entonces la FSH genera que vengan varios folículos, que vayan creciendo algunos folículos, ¿no? Y luego la FSH cae, normalmente cae, y el folículo que más resiste a esa caída de FSH es el que termina desarrollándose, ¿no? Es decir, se autogestiona, se autodesarrolla a sí mismo, se autoestimula a sí mismo, y a pesar que no hay FSH, que es la hormona folículo estimulante, crece. Eso se llama ventana o umbral de la FSH, ¿no? La FSH cae y generalmente se desarrolla el folículo más capaz. Ese es el que ovocita y el que termina fertilizando, ¿no? Eso ocurre normalmente en casi todas las mujeres, porque recordemos que las mujeres tienen embarazos únicos en el 97 a 98%, solo un 2 o 3% tienen embarazos dobles, ¿no? Pero para estos tratamientos, nosotros necesitamos que todos los folículos que trae la paciente desarrollen, ¿no? Digamos, todos entre comillas. Hay sus excepciones, pero no nos va a dar el tiempo para poderlo explicar. Entonces, la paciente, pues que trae 5 folículos en cada lado, yo le doy hormonas, FSH recombinante o FSH y LH urinaria purificado, son frasquitos de hormonas que se aplican a las pacientes todos los días de forma periumbilical, y no va a haber esa caída de FSH, y entonces yo comienzo a administrar el FSH y todos los folículos crecen. Este, por ejemplo, ya es un ovario en el cual, si ustedes verán, tienen un folículo, 2 folículos, 3 folículos, 4 folículos, 5 folículos. Y esta punta que está ingresando aquí es la aguja. Este folículo tiene líquido folicular, por eso se ve de color negro en la ecografía, ¿de acuerdo? Y tiene el ovocito. El ovocito, que obviamente habrá madurado, porque la aspiración le realizo 35 a 36 horas después de aplicado el HCG o algún otro similar que permita que el ovocito madure. Y entonces, le ponen anestesia a la paciente, hago una punción al... Yeah. Hago una punción, perdón. Un segundo. Bien, creo que dejé de compartir.
A ver, veamos. Mira, ahí se ve bien, ¿sí, no? Sí, Sí, doctor, Sí, sí se ve. doctor, se ok, observa bien. perfecto. Bien, entonces, le decía, aquí hay la aguja, se aspira el líquido folicular, y en ese líquido, obviamente, también se aspira el ovocito, ¿de acuerdo? Ya vamos a terminar. Esos ovocitos, obviamente, son retirados en unos tubos de Falcón y son entregados al biólogo, y el biólogo lleva luva, si está el ovocito, y lo va separando y lo va seleccionando entre los que son maduros e inmaduros, ¿de acuerdo? Bien, esto, por ejemplo, es la primera paciente que realizamos un in vitro. Nosotros en el año 2014 arrancamos con los in vitros. La primera paciente que le hicimos un in vitro se embarazó, pero abortó. Y la tercera paciente fue la que embarazó. Y estos son los dos primeros embriones del instituto. Realmente eso es una reliquia. Estos son los dos primeros embriones que generaron los dos primeros niños de fertilización in vitro. La transferencia de embriones la realizamos el día 9 de septiembre de 2014 a las 9 de la mañana en la sala número 8, y se obtuvieron dos recién nacidos vivos sin patologías el 5 de mayo del 2015, ¿no? Esta es la primera paciente que realizamos los tratamientos con estimulación hormonal, aspiración de óvulos, fertilización y luego transferencia de esos embriones. Pero luego también tuvimos pacientes más complejas, como este es un grupo de pacientes en la cual el varón, como verán, con sobrepeso, la mujer con una serie de patologías, tuvimos que aspirarle los óvulos, fertilizarle los óvulos, generar embriones, pero congelar los embriones y hacer la transferencia de forma diferida. Estos son niños nacidos de embriones descongelados, fueron los dos primeros niños de embriones descongelados del instituto, que también se realizó en el año 2014-2015, si más no recuerdo. Bien, entonces la fertilización in vitro empezamos a hacer en el año 2014, de ahí 2015, 2016, y poco a poco fuimos aumentando los números de procedimientos hasta el año 2019. Pero no solamente hemos realizado fertilizaciones in vitro, sino que también, un poquito tarde, también hemos hecho tratamientos procedimientos de biología reproductiva, como criopreservación de óvulos, criopreservación de semen, etcétera, en un muy buen número. En el año 2019 teníamos 1.350 procedimientos de biología reproductiva, en la que están pues, capacitaciones espermáticas, espermatogramas, criopreservación de óvulos, de espermatozoides, etcétera, ¿no? Entonces, hemos realizado muchos procedimientos de histeroscopía, casi por mes hacíamos fertilizaciones in vitro, por ejemplo, en noviembre, 3 in vitro, 4 aspiraciones, histerosonografías, una serie de procedimientos ya completamente diferentes a lo que se realizaba de forma rutinaria. Esto nos hizo también, una vez que ya teníamos pues muchos tratamientos in vitro encaminados, nos hizo avanzar y hacer criopreservación a pacientes con cáncer, a pacientes oncológicas, ¿no? Y acá tenemos dos damas, una de ellas colega, que actualmente es médico, esta era interna, me acuerdo en aquel entonces, en la cual llegó a tener cáncer de ovario, pero le pude aspirar óvulos para criopreservarlos. Ya tiene sus óvulos ahí en el banco de óvulos de nuestra institución, y esta señora con cáncer de semen, a la cual le pudimos aspirar óvulos antes de que le realicen las quimioterapias para cáncer de mama, antes que le hagan las quimioterapias para cáncer de mama, ¿no? Entonces, formamos un grupo muy fuerte, multidisciplinario, y compramos esta incubadora que se llama K-System, para tratar, obviamente, de manejar pacientes un poco más complejas, ¿no? Siempre hemos apostado por implementar, ¿no? Desgraciadamente, como que ya no fue acompañando un poco digamos, lo que necesitábamos, y entonces yo decidí o opté por avanzar de forma ya privada, pero esto lo expusimos hace muchos años a la dirección, que necesitamos avanzar en hacer un programa para hacer un diplomado y la subespecialidad, en hacer un programa para pacientes con fallo ovárica, un programa de donación para fallo ovárica precoz. De hecho, dejamos esta iniciativa hecha prácticamente toda para probarla. Programa para criopreservación de gametos por causas médicas, son las pacientes con cáncer. Programa interinstitucional de adopción entre el INMP y el INAVIF. Investigación y laboratorio de criopreservación de tejido ovárico. También hicimos las conversaciones con la Universidad de Bruselas para avanzar, ¿no? Pero tampoco podemos avanzar solos. Desgraciadamente ahí ya tuve que decirme si quería seguir renegando en la institución por cosas que no se dan cuando deberían darse, o
a avanzar en paz de forma quizás más sosegada, en la parte privada, con igual también un apoyo social. Entonces decidí apartarme, pero hicimos, creo que, y presentamos muchas opciones para avanzar, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hicimos un gran estudio tratando de buscar ese apoyo, ¿no? Entonces, no hay mucho apoyo como política de Estado, sin embargo, no obstruye. Es decir, nos decían, muy bien, están haciendo las cosas muy bien, lo felicitamos, pero no hay recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos, en ese tiempo ya estaba el problema de los extranjeros, porque hay muchos extranjeros, porque toda una serie de peros, como siempre, desgraciadamente. El desarrollo que cada institución realiza debe estar en el marco, obviamente, de los objetivos institucionales y sociales, pero desgraciadamente no siempre se cubre todo, ¿no? Y para ese entonces estábamos haciendo las coordinaciones para realizar un diagnóstico situacional y poder ayudar de forma concreta a las instituciones que deseaban seguir creciendo e implementar una unidad o servicio de medicina reproductiva. Es decir, nosotros en ese entonces estábamos en la capacidad de ayudar, asesorar a hospitales como Arequipa, Trujillo, Huancayo, para que se descentralice, obviamente, esto, ¿no? Hasta ahí nos quedamos y agradezco al grupo humano que me apoyó en avanzar todo lo que les he mostrado. Espero que haya sido de interés para ustedes y cualquier pregunta estoy ya no a contestarla. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Marco Garnique, por su ponencia, por su presentación. Probablemente alumnos, los alumnos tengan alguna pregunta que realizar. ¿Ya? En tanto ellos van evaluando sus preguntas, yo quisiera preguntarle, doctor Marco Garnique, si las políticas y las acciones, los servicios públicos en este tema de la medicina reproductiva, ¿no? Es necesario y tiene futuro, ¿no? Hay que impulsarlo, hay que implementarlo, hay que dinamizarlo, o sencillamente nos quedamos en que esto debe ser una actividad para el sector privado fundamentalmente. Bien, definitivamente nosotros tenemos, si buscamos que las sociedades, que no hayan revueltas sociales, deberíamos dar opciones a todo el mundo, ¿no? Entonces, no es bueno que algunos solo hagan este tipo de tratamientos y otros no. Eso genera resentimiento, eso genera encono y genera después agresión, ¿no? Como sociedad, pues si uno quiere tener una sociedad pacífica, tranquila, que todos empujen el coche en la misma dirección, pues no podríamos dejar que esto solamente ocurra en la parte privada. Desgraciadamente, lo que a veces no cambian son, digamos, las cabezas de muy arriba, y entonces tienen una mirada muy sesgada de lo que es salud, de lo que es política, de lo que es desarrollo, desgraciadamente, ¿no? Y entonces cumplen a veces metas que no son tan coherentes para todos, pero son sus metas, ¿no? Y la mirada debe ser integral, ¿no? Por lo tanto, nosotros deberíamos, yo he quedado como consultor del Instituto Nacional Materno Perinatal para lo que es problemas de reproducción y estoy ya no siempre a colaborar con todo lo que es la parte de cómo manejarlo, ¿no? De cómo avanzar, ¿no? Así que deberíamos nosotros, en el 2019 ya habíamos conversado con muchos centros, digamos, de forma descentralizada, para que ellos también impulsen y hagan. Y a veces lo que falta a veces es un poquito el empujón final para decirles, no es realmente tan complejo, ustedes tienen las capacidades para hacerlo, no se amilanen y nosotros le ayudamos digamos, en último caso, ¿no?
pero debería hacerse de manera descentralizada y hay que, de cara al futuro, a tener una salud, digamos, no solamente de asistir cáncer o muerte, ¿no? Sino de todo punto de vista calidad, ¿no? Sí, doctor Garnick. Efectivamente, la mirada es un trabajo amplio, es un trabajo integral, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero hay un aspecto que quisiera remarcar ante usted y ante todos estos jóvenes estudiantes que en poco tiempo van a ser médicos en nuestro país, y la medicina y las especialidades van a estar en manos de ellos. La razón fundamental que encontramos nosotros en dedicar de repente los recursos que tiene un país, que tiene un Estado, es el ser humano. El ser humano es lo fundamental. Y si el ser humano es lo fundamental y a ellos tenemos que servir, no solamente es la actividad que tenga posibilidades financieras y económicas. En el tema de medicina reproductiva, en el tema de infertilidad, los pobres también tienen derecho a tener familia, a tener sus hijos y a ser felices. La felicidad en la familia lo dan los hijos. Y entonces esto no debe perderse de vista. Por tal entonces, sé de que hay dificultades porque lo he vivido. Ustedes tuvieron durante mi ejercicio como director del Instituto Nacional Materno Perinatal todo el apoyo y desarrollaron, avanzaron. Por lo que usted nos ha explicado ahora, eso un poco que ha bajado. Ojalá que, siendo los cargos temporales, podamos retomar en corto tiempo esa voluntad, esa decisión para seguir sirviendo a las mujeres más humildes del país, a aquellos que por diferentes razones no tienen la oportunidad, la posibilidad de tener familia, de tener hijos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes estudiantes, sobre el tema? Adelante. Bien, bien, excelente pregunta. Primero que nada, tratar de no abandonar los parámetros importantes en la cual, digamos, la medicina se basa, ¿no? Que es ejercicios, antes que eso incluso, meditar. Es fundamental la meditación para mantener los niveles hormonales adecuados de cortisol, dopamina, serotonina. La meditación es tremendamente importante, cura enfermedades incluso. Después ejercicios, hacer una vida de ejercicios. No por el hecho de ser médicos, no debemos no hacer ejercicios, hay que realizar ejercicios. Luego, mantener una dieta adecuada y un descanso adecuado. Particularmente yo, cuando era jefe del servicio de medicina reproductiva y el médico venía de guardia, yo le decía, anda a dormir, hermano. O a la doctora, vaya a descansar. Porque no es fisiológico que después de la guardia de casi 24 horas se queden 6 horas más obviamente en la consulta o en los procedimientos. Es completamente insalubre eso. Entonces, guardar esos puntos importantes. Por ejemplo, la hormona de crecimiento y la melatonina se producen entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. En esa hora es su pico. Son ritmos circadianos. Entonces, si tú duermes normalmente a la 1 de la mañana, ya no se producen esas hormonas, con el consiguiente envejecimiento de la persona. Entonces, primero, hacer lo que es más importantísimo, cuidar el peso, hacer ejercicios, cuidar la parte emocional, la parte mental. Es importantísimo porque Elizabeth Blackburn, en el año 2019, en el año 2009, si mal no me equivoco, ganó el premio Nobel por los telómeros. Lean sobre telómeros, la importancia de estar feliz o de por lo menos vivir en paz. Fundamental. Segundo, si ya tienes 30 años, hay que hacerse un examen de hormona antimuleriana o un examen de control de folículos andrales, ¿no? Y si ves que la hormona antimuleriana está muy buena, está en 2.5,
pues 3, 3.5, entonces podrías tener chance hasta los 35 años todavía. Te la puedes ir sacando año a año. Obviamente, si hay enfermedades como tiroiditis de Hashimoto e hipotiroidismo o alguna otra enfermedad inmunológica, pues realizarse otro examen de hormona antimuneriana o otro examen de control de folículos centrales, porque también se cuelan anticuerpos antiovario. Entonces, es importante la hormona antimuneriana a los 30 años, 31 años, 32 años, y si está muy bien, hasta que seas mamá a los 35 años. Si vas a postergar la maternidad por encima de los 35 años, criopreservar óvulos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Si no a los 40 te vas a enfrentar a que el médico te diga, bueno, la calidad de sus óvulos son muy malos, ya le hemos hecho 2 in vitro, no han generado embriones, y hay que utilizarlo de banco. Otro punto importante, si la hormona antimuneriana teniendo 25 años está baja, quiero preservar los óvulos a esa edad, 25 años, 28 años, 30 años. Esas serían, creo, mis recomendaciones. Número 1, buenos hábitos de salud. Número 2, ver los valores de reserva ovárica. Y número 3, si están buenos hasta los 35 años, y si quieres postergar la maternidad 37, 38, 40 años, criopreserva óvulos. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor Marco Garnique. Realmente ha sido muy ilustrativo su ponencia para estos jóvenes que no solamente entran a una fase del desarrollo intenso en la profesión médica, sino que también como seres humanos, como hombre y mujer, tienen mucho interés en lo que es la salud reproductiva, la medicina reproductiva. Vamos a terminar esta sesión agradeciéndole, doctor Garnique, por su participación una vez más con estos jóvenes estudiantes que en corto tiempo van a ser nuestros colegas. Excelente. Y muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias por la gracias a usted, invitación. doctor Garnique. Esta promoción de la Universidad San Martín de Porres le agradece y le despide con un fuerte aplauso. Gracias, Saludos, doctor. muchas gracias. Gracias por la atención. Nos vemos. Muy agradecido. Y gracias a todos por su participación y su presencia. Muy buenos Muchas gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctores. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.